Bueno, vamos a empezar con el tema uno de educación y convivencia dentro y fuera del aula. Esto se hace muy pesado, yo lo reconozco, porque es una asignatura extremadamente aburrida en lo que se refiere a forma de estudio, que no a lo que te está contando, porque lo que te cuenta en sí es muy interesante. Lo que pasa que si pretendemos estudiárnosla tal y como la tenemos y, y memorizar todos los puntos, pues vamos a cortocircuitar. Esto es imposible. No es que sea imposible, claro que se puede, pero no sirve de nada mm, coger y memorizar todo esto sin entenderlo y luego llegar al examen y vomitarlo, que te pongan un 10 y al cabo de 2 semanas se te ha olvidado todo. ¿Qué 2 semanas? 2 días, 2 horas. No, no creo yo que esta sea la idea. La idea es interiorizar el conocimiento, que para eso estamos estudiando precisamente cómo enseñar a otros a que lo interioricen. Entonces, pues vamos a tratar de entender exactamente qué nos está queriendo decir esta asignatura y qué nos está queriendo decir en este caso, este tema concreto, que es el tema uno, para así ver si somos capaces, pues, de cara al examen, enfocarlo de una forma un poquito más amable y menos memorística, ¿no? Entonces, empezaríamos este tema uno con un tema que se marcó como importante, que es el que es la convivencia. Obviamente la convivencia va a ser muy importante porque para empezar es el título de la propia asignatura. Educación y convivencia dentro y fuera del aula. Así que ya nos estoy diciendo que vamos a hablar de cómo se convive dentro del aula, pero también fuera del aula. Hay vida más allá de... Somos docentes, hay vida fuera del aula. Somos personas, hay vida más allá de nuestras casas. Hay vidas en las aulas, ¿no? O sea, da igual que estés en un lado o en el otro, de la ecuación, sabes que en ambos tiene que haber educación y en ambos tiene que haber convivencia. Así que, basándonos en lo que nos interesa, que es nuestro sistema educativo, ya nos está queriendo decir que la socialización es ese espacio en el que se van a aprender todo lo que tiene que ver con valores y habilidades para la vida. O sea, si a ti en la escuela no te enseñaran valores y habilidades para la vida, no serviría absolutamente de nada que fueras allí, no serviría de nada, te convertirías en un ser vacío. Así que en la escuela la socialización va a ser muy importante porque te van a enseñar valores y habilidades que te van a servir para el resto de tu vida. Y esto se va a centrar en cuatro pilares fundamentales que digamos que van a ser las cuatro patas de esta mesa, las cuatro patas de esta mesa que es la convivencia y que en sí es lo que llamamos la socialización, porque una convivencia no deja de ser eso, la capacidad de poder convivir con otros en un estado socializado, o sea, con socialización, es decir, sintiéndonos que tenemos habilidades para la vida y somos capaces de tener la capacidad suficiente para compartir nuestro espacio con otro, ¿no? O sea, es decir, somos seres sociables, a eso me refiero, ¿no? Entonces, estos cuatro pilares fundamentales es conocer, hacer, ser y vivir. Pero hay unos verbos delante, aparte. Te dice aprender a conocer. Aprender a conocer, toma ya. Aprender a hacer. Aprender a ser y aprender a vivir juntos. Entonces, ¿qué te está queriendo decir en qué se va a basar esta socialización y esta convivencia? Pues en los pilares de que tengo que aprender a conocer. Yo sé, yo ya conozco, yo ya conozco, sí, tú conoces, pero quizá necesitas aprender a conocer aquello que no conoces, ¿no? Entonces hay que aprender a conocer, pero quizá también es muy importante, y esto seguro que lo vamos a entender, que no sabes cómo hacer las cosas, entonces te tienen que enseñar a cómo hacerlas, entonces tengo que aprender a hacer las cosas, tengo que aprender a restar, aprender a sumar, aprender a leer, entonces tengo que aprender a hacer y además tengo que aprender a socializar, aprender a convivir, o sea, tengo que aprender a hacer un montón de cosas. Primero de conocer las cosas, luego las voy a ver cómo se hacen, o sea, una vez las conozco, sabré me enseñarán a hacerlas. Primero las conozco, luego empiezo ya a actuar haciéndolas, ¿no? O sea, es como algo más de intervención, hacer. Primero conocer, que es más como mental, luego hacer, que ya es intervenir,
luego ser. Con todo esto que yo voy aprendiendo, me iré transformando y iré aprendiendo a ser una persona diferente a la que era, mejorada, como bien nos han ido diciendo en otra asignatura. Aprender seguir siendo yo misma una persona, pero una persona que ha mejorado. ¿Y para qué? También siempre para aprender a vivir juntos. Si no sé vivir junto a los demás, no me sirve de nada el hecho de que yo tenga una capacidad muy grande de conocer cosas, o sea, de adquirir conocimiento, el hecho de que yo tenga una capacidad muy grande de ejecutar ese conocimiento que me han ido enseñando y que yo cada vez vaya creciendo, si no sé convivir con los demás. Así que esas son las cuatro patas de la socialización que van a ser las bases de la convivencia. Aprender a vivir juntos hace referencia a la convivencia como forma de vivir con los demás. Pero vamos, es que esto yo creo que se entiende, ¿no? Vivir juntos, convivir de forma pacífica, comprendiendo al otro, trabajando desde la interdependencia positiva, respetando la diversidad, es decir, aceptando al otro tal y como es. Tal y como sea el otro lo tengo que aceptar. No voy a aceptarlo porque mira, me cae bien, lo acepto. Me gusta su manera de pensar o su orientación sexual, lo acepto y a este otro no. No, tú tienes que aceptar a todo el mundo. Tienes que aceptarlos y ya está. Te podrán caer. Ya luego entra el tema de si este me cae mejor o me cae peor a nivel ya personal. Eso son cosas que están más allá de de lo que uno puede incluso trabajar, ¿no? Porque pues está el feeling, ¿no? Lo que decimos los feelings y tal. Pero eso es otro tema. Independientemente de que a ti una persona te pueda caer mejor o peor, tú tienes que convivir con esa persona y tienes que tratarla con educación y con cortesía. No será tu amigo íntimo, a lo mejor ni siquiera será tu amigo, pero sí que es tu compañero, tanto tu compañero de trabajo como tu compañero de estudios, y lo tienes que respetar. Por lo tanto, el respeto tiene que estar ahí, porque lo que queremos es convivir de forma respetuosa, democrática, porque estamos dentro de unas normas de funcionamiento. Al fin y al cabo, la escuela no deja de ser, es un estado democrático en el cual pues, hay una serie de pautas que se tienen que cumplir, armónica, que buscamos esta armonía, tolerante, por lo que acabamos de decir, e inclusiva, porque ahí tiene que caber todo el mundo. A nadie le podemos cerrar la puerta y decir tú no entras. Tienen que entrar todos. Entonces, qué nos dicen ¿qué nos dicen respecto a la educación infantil? ¿En qué se tiene que basar todo esto de la convivencia educativa? Pues en educación infantil lo que nos van a decir que la educación ha de contribuir, esto ya nos lo van a decir, desde el punto de vista incluso legislativo. O sea, es que hasta las propias leyes van a venir a decirte qué va a consistir la educación infantil desde el punto de vista de la socialización y de la convivencia. Pues en la educación infantil va a contribuir a que los menores se vayan a relacionar con otros y que vayan adquiriendo pautas de convivencia y relación social ya desde la infancia y que se vayan entrenando en lo que es la resolución pacífica de conflictos. ¿Por qué? Porque van a tener a sus docentes que les van a enseñar ya desde la infancia a cuando tienen conflictos. Entonces, mira, esto es tuyo. Pues ellos ya se van entrenando poco a poco en esta resolución pacífica de conflictos. Así que ya en la educación infantil las normas ya nos van a decir que para eso va a servir la educación infantil. Las normas me refiero a la normativa, a las leyes, que para que los menores se vayan relacionando y adquieran progresivamente pautas de convivencia y de resolución de conflictos. Cuando pasemos a la primaria, aquello va a seguir en pie, ¿eh? O sea, vamos a tener que seguir entendiendo que la educación siempre tiene que ser para relacionarse con los demás y adquirir normas de convivencia y resolución de conflictos. Eso no lo vamos a quitar. Lo que pasa que como ya estás más maduro y ya entramos en primaria si tienes 6 años, pues el alumnado, aparte de esto, tendrá que conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia. Es decir, vamos a subir un escalón más. Ya no solamente es adquirir las pautas elementales de convivencia, no, ahora vas a tener que saberlas, apreciarlas y ponerlas en práctica. Obrar de acuerdo con ellas y prepararte para lo que va a ser tu ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos y el pluralismo propio de la sociedad democrática. Es decir, te tienen que preparar para lo que va a ser la vida ahí fuera. Porque cuando luego tú sales de la escuela, pues te vas a tener que enfrentar
situaciones en la cual esto te va a venir bien, porque vas a tener pues que vértelas pues cuando tengas que ir a rellenar un impreso al ayuntamiento, cuando tengas que hacer, yo qué sé, la declaración de Hacienda, cuando tengas que ir al banco a discutir un tema o lo que sea, y todas estas normas que estamos metidos dentro, es que no podemos huir de ellas, están ahí. Es decir, sería muy bonito que no hubieran normas, que no hubiera que aceptar, es decir, que cada uno pudiera hacer realmente ay, me gustaría hacer lo que me diera la gana. Sería maravilloso, pero es que vivimos una sociedad que está llena de normas. Aceptémoslo. Esto es así. Y las tienes que aceptar. Y las tienes que aceptar. Y estas normas muchas veces también lo que te hacen es ayudar a generar pluralismo. Porque si no estuvieran, pues a lo mejor nos acabaríamos cerrando y convirtiendo como muy solamente en lo que interesa a unos cuantos y ya está. Entonces también el hecho de que vivamos en una sociedad plural es en la cual se admiten muchas opciones y muchas posibilidades. Y eso es algo que también se tiene que trabajar desde la escuela. Desde la escuela demostrarlo, para ponerlo en práctica, para cuando luego salgan a la calle vean que lo que se ha trabajado en la escuela es lo que está ahí fuera. ¿Eh? Y así que desde el marco legislativo se va a establecer que la escuela debe enseñar a convivir de forma pacífica, etapa infantil, continuar enseñando valores hasta el bachillerato y la formación profesional, toda la etapa educativa. La educación en convivencia debe progresar y desarrollarse en todas las etapas educativas, ¿vale? Entonces, en el tipo test podemos tener la posibilidad de que nos hagan ver si somos capaces de reconocer cuáles son las dimensiones de la convivencia. Así que para empezar, vamos a decir que la convivencia es un concepto multidimensional, es decir, son muchas dimensiones. No, convivencia no podemos decir que solamente es socialización y aprender a vivir con los demás. No, sí, eso sería un poco el resumen. Pero hay más cosas, porque primero hemos dicho que los cuatro pilares fundamentales de la educación en convivencia son estos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, pero las 8 dimensiones en las que nos vamos a basar si queremos saber si hay buena o mala convivencia en una escuela van a ser estas, que no nos las van a preguntar, apuesto lo que sea, a que no nos las van a decir que las desarrollemos, pero sí que nos pueden salir en un tema test, en un tipo test. En un test sí que nos pueden salir varias y decir si son correctas o si son falsas o de estas y cuáles son las dimensiones para evaluar si hay una buena o mala convivencia en las escuelas. Entonces tendremos que un poco conocerlas, así que por lo menos que nos suenen, que en sí, si lo analizamos una a una, vamos a ver que son bastante lógicas, porque dice gestión interpersonal positiva, interpersonal, entre personas, positiva, buena. Dice gestión que los docentes realizan sobre las relaciones entre alumnos y familias. Si los docentes han de realizar, vamos a hacer preguntas. Los docentes han de realizar alguna gestión entre la relación que hay entre ellos, entre alumnos, entre los alumnos y las familias. Es decir, los docentes llegan a plantearse o llegan a realizar gestiones sobre las relaciones que tienen de ellos con sus alumnos y con sus familias. Sí, sí, porque fíjate, en una simple tutoría tú ya tienes que gestionar esa relación interpersonal y luego no tienes que hacer una tutoría que hay una relación entre el docente y su alumno o entre el docente y su familia, pues lo tienes que hacer de forma positiva. Porque si tú haces una gestión interpersonal con la familia de tu alumno de forma negativa, pues hay una mala convivencia. ¿Vale? Entonces, esta gestión entre personas, es decir, entre docentes y familias o alumnos, tiene que ser positiva. Victimización. Esto es la percepción que los alumnos tienen de haber sido víctimas de violencia. Si en una escuela tenemos un índice muy alto de chicos o de chicas que creen que han sido víctimas de violencia, pues automáticamente tenemos que pensar que en esta escuela hay una mala convivencia, porque esos chicos no se han sentido a gusto en algún momento, se han sentido víctimas de algo. Así que la victimización, que es una percepción, es una percepción, o sea, yo percibo, o sea, la victimización es una percepción de haber sido víctima.
no es una realidad de que lo he sido y he puesto una denuncia y ahí está mi papel y entonces ya es un hecho de que yo me han robado, ¿vale? No, esa victimización es la percepción de pensar que en algún momento has sido víctima, o sea, que tus derechos se han estado socavando en más de una ocasión. Y a lo mejor son cosas muy sutiles y tú no las puedes, digamos, demostrar para llegar a incluso a denunciar, pero tú tienes esa percepción de que a ti se te están socavando los derechos por parte de a lo mejor de otro compañero, otros compañeros en plural o incluso docentes, ¿no? Podría ser. Y esa percepción que tú tienes la tiene más gente a tu alrededor. Entonces, eso es la idea de victimización, ¿no? El de pensar que están continuamente, está siendo víctima de violencia. Es una violencia muy sutil, ¿eh? No tiene por qué ser una violencia mega evidente. Entonces, eso es la victimización. Agresión, ahí ya es cuando se está produciendo una agresión y hay alumnos que han agredido a otros compañeros o a profesores. Entonces ahí ya si hay una agresión, pues va a haber una mala convivencia en esa escuela. Disruptividad. Más o menos la disruptividad tenemos claro lo que es, que son todo este tipo, todo este conjunto de conductas, de vandalismo, incumplimiento de las normas reiteradamente en el aula, etcétera. Red social de iguales. Si las relaciones positivas son positivas entre los iguales, es decir, si todos los compañeros, que son los iguales, que están dentro de un aula y se supone que tiene que ser un grupo cohesionado porque son compañeros, están muchas horas juntos, tiene que haber un buen ambiente, un buen clima de aula. Si estas relaciones no son positivas, son negativas, pues si estas relaciones son entre los iguales son negativas, esto va a deciros que la convivencia no va a ser buena. En cambio, si la red social de iguales, es decir, la convivencia que hay diariamente en ese aula, en esta red social de iguales, es positiva, pues va a haber una buena convivencia. Ajuste normativo, que es cómo se aceptan las normas del centro. Ajuste normativo, es una manera de decir, aceptar las normas del centro educativo se ajustan a ti, no más bien tú te ajustas a las normas, ¿vale? Tú te ajustas a las normas del centro educativo. Sí, me ajusto, pues como hay un ajuste normativo, hay buena convivencia. Si no aceptas las normas y te las pasas por el forro, ahí vamos a empezar a tener problemas de convivencia. Porque en el momento en que uno empieza a saltarse las normas, lo van a hacer los demás, hay quien lo va a ver injusto, va a querer también saltarlas, o no se las saltará, pero criticará el hecho de que haya quien se las salta, y entonces ahí ya empezamos a estropear la convivencia. ¿Y por qué? Por la indisciplina, precisamente, que es incumplimiento de las normas. Si las normas están, es para cumplirlas aunque no nos apetezca, pero aceptas en el momento en que vives en sociedad y tienes que convivir, tienes que aceptar una serie de normas y aceptarlas. Y si no, pues sin disciplina. Y la indisciplina, como he dicho en el caso anterior, acaba provocando mala convivencia, porque el hecho de que unos sí y otros no, pues acaba generando problemas. Y la desidia, pues ya es la incompetencia o desinterés del profesorado que sea. También, lamentablemente. Hay centros en los cuales pues hay profesores que no están dando todo lo que tenían que dar, tienen desidia y que es la desidia es como ese aburrimiento, esas pocas ganas de trabajar, ese desinterés o incluso incompetencia y eso hace pues que no den bien sus clases, que no se impliquen, que no estén a la altura y esto pues va a ir provocando, pues mira, puede acabar provocando que se produzcan disruptividad en el aula. Porque si el docente no tiene la clase preparada por incompetencia o desinterés, pues acabará provocando quizá algún tipo de disruptividad. La disruptividad puede llevar a agresión. De la agresión, pues tendremos alumnos que se sentirán víctimas. La gestión interpersonal será negativa. Entonces ya nos va a dar, se producirán indisciplinas. Y en la red social de iguales, pues no va a estar a gusto, porque en el aula no van a sentirse igual. O sea que todo esto en sí, esto es como cuando tocas una pieza puede ser que todas las demás empiecen a moverse. Así que lo ideal es que las 8 dimensiones estén en armonía. Y aunque alguna pueda fallar, pero las otras que no fallen, para que así la cosa no se nos venga abajo. ¿Vale? También hay otro autor que establece 3 dimensiones de la convivencia escolar. Este nos va a decir menos, no va a decir tres, pero dentro de cada una de las tres, ojo que hay un montón. Así que la suya las va a resumir en convivencia democrática, convivencia inclusiva, ¿eh?
y convivencia pacífica. Pero en sí, si lo pensamos, es muy parecido a lo que acabamos de ver. Porque lo que es la convivencia democrática, o sea, esta idea de democrático, tiene mucho que ver con lo que hablábamos de ajuste normativo y con lo que hablábamos de la disciplina. Porque al fin y al cabo esto de la democracia es ajustarse a las normas, y aceptar de forma la disciplina que el centro propone. Entonces, ¿qué va a ser la democracia? Pues decisiones participativas, construcción de normas, ¿ves? Con principios éticos, representación democrática, manejo de conflictos, escucha activa, diálogo reflexivo, consistencia de manejo de normas, prácticas de legalidad. O sea, todo esto de la democracia tendría mucho que ver con el ajuste normativo y con la cumplimiento de la disciplina, ¿no? Para evitar pues disruptividades, agresiones, etc. Convivencia inclusiva es el reconocimiento de las necesidades de otras personas, valoración de la diversidad, respeto a la diferencia, atención a la diferencia, trato equitativo, solidaridad y cuidado, sentido de pertenencia, trabajo colaborativo, conocimiento de logros, compromiso de permanencia de estudiantes, Pero no deja de ser esta inclusividad red social de iguales, que sean relaciones positivas entre los iguales. Porque cuando hablamos de inclusión, lo que buscamos es que todo el mundo, que no se quede nadie atrás, que estén todos incluidos dentro del aula. Por lo tanto, en los iguales, iguales hace referencia a que es el mismo grupo, por ejemplo, ¿no? Es decir, es el mismo grupo, que son gente pues que vas a tener, más o menos van a tener la misma edad, aunque haya alguien más mayor, pero más o menos van a tener toda la misma edad. Entonces, estos iguales son tus compañeros de clase y tiene que haber inclusión. Da igual tú cómo seas, te tienen que aceptar. En el momento en que la red social de iguales tenga una relación negativa porque hay alguien a quien rechacen, la inclusión no está funcionando. Está fallando esto que dice este autor. Está fallando el autor. O sea, la relación entre la red social de iguales, o sea, entre los alumnos de un grupo tiene que ser positiva. Y tiene que haber, porque la inclusión se tiene que dar. En el momento en que la inclusión no se da, es decir, todo esto que es la inclusión, atención a diferencias, equitativo, solidaridad y cuidado, todo esto no se da, pues está fallando lo que decíamos y que la red social de iguales está fallando porque no, el trato es negativo, no positivo, ¿vale? Y luego la convivencia pacífica, que es trato respetuoso, comunicación directa y abierta, reconocimiento y manejo de emociones, confianza en los otros y en la institución, atención a la discriminación, prevención de conductas de riesgo, reparación de daño, cuidado de espacios. Todo esto tiene que ver con lo que hablábamos de la percepción de los alumnos de haber sido víctimas de violencia, las agresiones que han podido sufrir, la disruptividad que no dejan de ser conductas de vandalismo, etcétera. Así que realmente estamos siempre dando vueltas alrededor de lo mismo. Así que en un test no creo que nos vaya a resultar excesivamente difícil si lo tenemos interiorizado. Otra cosa que nos va a ser interesante para el tipo test es saber conocer y reconocer diferentes modelos de convivencia y así poderlos argumentar en un test. Por ejemplo, tenemos modelos de convivencia, ¿eh? El punitivo sancionador. Toma ya. Punitivo sancionador. A ver, luego está el relacional y luego está el integrado. Entonces, este modelo de convivencia, es decir, y entonces, si tenemos que vivir juntos en un colegio, mi red social de iguales, tenemos que vivir aquí todos juntos, mi red de iguales, los profesores, las familias, de todos tenemos que aprender a convivir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque es que no es fácil, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues mira, yo te voy a dejar varias posibilidades de convivencia y a ver tú cuál eliges. Te empiezo presentando un modelo en el cual para convivir todos juntos vamos a basarnos en un modelo punitivo sancionador, en el cual castigaremos al que ha incumplido las normas. ¿Eh? Yo soy el profesor, yo impongo las normas y las sanciones, y los alumnos cumplen. Así que el alumno que no aprenda cómo resolver el conflicto de forma positiva, lo va a hacer porque va a aprender a cumplir las normas para evitar las sanciones. O sea, el alumno no va a aprender a resolver el conflicto, sino que aprenderá a cumplir las normas para evitar las sanciones. Cumplirá por miedo a la reprimenda que le va a caer. Entonces el autor nos dice, el autor de estos modelos de convivencia, este en concreto, nos dice que este modelo puede prevenir el conflicto, claro, porque están asustados de decir, uy, yo cumplí las normas, no, o sea, que me caiga la sanción. Puede prevenir.
el conflicto va a repetirse, al mismo tiempo que avisa al resto de los alumnos de las consecuencias negativas del incumplimiento. Pero en cambio, si se pone en práctica el modelo sancionador, el alumnado no va a poder desarrollar su moral autónoma. Es decir, solo acatará las normas cuando la figura de autoridad esté presente y pueda imponer la sanción. Este modelo puede evitar y prevenir el conflicto, pero no va a enseñar habilidades, porque la moral autónoma, la moral autónoma es eso que te impide realizar un acto porque consideras que no está bien. No porque te va a caer una sanción, no porque te va a caer a castigar, no porque te va a caer un negativo, un punto negativo. No. La moral autónoma es eso que dices, no lo hago porque considero que no es correcto. O sea, yo estoy en el aula y no me levanto de mi sitio, no porque tenga miedo de que me vaya a castigar el profesor o me vaya a quitar un punto o lo que sea. Yo no tengo que hacerlo, porque a mí me han dicho que mi obligación es estar sentado en la silla durante esos 40, 50 minutos que me han pedido que esté, no me han pedido que esté más, que dura la clase y me tengo que estar. O me piden que esté en silencio, pues tengo que estar en silencio. No porque me vayan a castigar si hablo, sino porque la obligación de cuando una persona está hablando es escucharla. Pero en un aula, en una sala de conferencias, en un cine, o si te está hablando otra persona que no conoces de nada por la calle y te hace una pregunta, tú tienes que escuchar. A eso se refiere el motivo, el modelo punitivo sancionador que fracasa ahí, en que el alumnado no puede desarrollar su moral autónoma, por lo tanto, únicamente va a acatar las normas cuando la figura de autoridad está presente, porque no le indica, no le invita a cumplir ese modelo de convivencia, no invita, porque está partiendo de algo en que ha habido un compromiso entre el docente y los alumnos para ponerlo en práctica. Así que vamos a entrar luego en otro modelo, que es el relacional. Y en esta perspectiva, este modelo de convivencia, ambas partes implicadas en el conflicto serán las protagonistas. Ahí sí, ahí el alumnado deberá dialogar para poder llegar a una solución consensuada. En este caso, el alumnado tendrá total libertad sobre la forma de solucionar el conflicto. Por lo tanto, el profesorado no sabrá si el conflicto se ha resuelto de forma positiva o negativa. Esto es una vez ha llegado ya el conflicto entre dos, por ejemplo, se solucionará por medio del diálogo, sin la participación del profesor. Bueno, pues nada, esto hay que saberlo así. Y luego tenemos el modelo integrado, que incluye los dos modelos. Por tanto, Torrego, bueno, que este es el autor, confirma que los centros educativos deben mantener autoridad entre normas y sanciones. En cambio, reconoce la importancia de dar voz al alumnado de hacerlo partícipe en la creación de las normas y castigos. Asimismo, han de reparar el daño causado durante el conflicto y han de empatizar con la víctima. Por lo tanto, lo ideal, el modelo integrado sería el, digamos, el más equilibrado. Porque por un lado sí que tienes que dar, sí que hay que mantener una autoridad entre las normas y las sanciones, porque si no, confiarlo todo en la moral, no va, lamentablemente no va a poder funcionar. Primero porque no están lo suficientemente entrenados ni maduros para confiárselo todo a su propia libertad de tomar esas decisiones de esa índole. Hay quien sí, ¿eh? Hay chicos y chicas que son muy jóvenes y están muy preparados para tomar las soluciones correctas porque les nace de dentro. Tienen un gran sentido de la ética y de la moralidad. Da igual que tengan 4 años que tengan 14. Lo tienen muy integrado dentro de sí. Es algo que o les va innato o se les ha trabajado muy bien desde casa o no lo sé. Pero lo tienen muy, muy, muy interiorizado y saben perfectamente cómo hay que hacer las cosas. Porque hay una ética, una moral que les impele hacerlo de la forma correcta. Pero hay muchos otros que no, pero no es porque sean malas personas, es simplemente porque no están lo suficientemente maduros o lo suficientemente entrenados. Por lo tanto, no podemos dejar en sus manos la responsabilidad de ciertas cosas, porque no llegarían a alcanzarlo nunca, porque aún no están preparados. Por lo tanto, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí, tiene que haber una serie de normas y tienen que haber sanciones. Pero luego lo que sí que es interesante es que podamos poco a poco ir entrenándolos a ellos, dándoles voz, haciéndoles partícipes de esta creación de normas y castigos para que poco a poco ellos con estas responsabilidades vayan madurando, vayan adquiriendo capacidades, porque para eso están en la escuela, y aquellos que todavía no han alcanzado el nivel de otros que sí, pues poco a poco vayan, por lo menos vayan comprendiendo, ¿no?
cómo reparar el daño causado, empatizar con la víctima, porque a veces lo que les falla también es la empatía, porque están haciéndole daño al de que tienen al lado y no se están dando cuenta, y no se están dando cuenta, entonces les está fallando la empatía, y eso pues también se tiene que trabajar desde la escuela. Así que, ¿cómo podemos desarrollar las habilidades básicas para tener una buena convivencia? Pues vamos para resolver esto vamos a tener preparado un supuesto. La suerte que tenemos es que, como la suerte, como trabajamos en educación infantil, pues las propuestas que podamos preparar van a ser las nuestras, claro, van a ser sencillas. El tema iban cosas para chavales ya de secundaria y tal, pero eso no son nuestro público. Así que no nos lo van a pedir porque no nos interesa. Nos van a pedir cosas que tengan que ver con la educación infantil. Así que, ¿cómo podríamos hablar? Pues, ¿qué podríamos hablar? A ver, las personas deben desarrollar estrategias y recursos para tener buenas relaciones con los demás y resolver conflictos a través de comunicación, diálogo y respeto mutuo, para que en la escuela se pueda establecer una convivencia democrática. Padres, docentes y estudiantes deben desarrollar herramientas para solucionar los problemas de forma pacífica. Así que la escuela debe transmitir, enseñar recursos que favorezcan un clima de aula satisfactorio. Y hemos de fomentar habilidades y recursos para todo esto. Entonces, ¿qué habilidades básicas tenemos para una buena convivencia? Autoconcepto y autoestima, autoconocimiento emocional, empatía, habilidades de comunicación y asertividad. Esto lo podemos colocar directamente. Si nos pidieran un supuesto, podríamos decir, pues, ¿qué habilidades básicas hemos de desarrollar para tener una buena convivencia? Pues autoconcepto y autoestima, que se pueden trabajar, autoconocimiento emocional, la empatía, habilidades de comunicación asertiva. Yo creo que nos quedáramos con la idea de empatía y que nos quedáramos con la idea por ejemplo, de autoestima, autoconocimiento de las emociones. Es decir, no hace falta que las dijéramos todas, pero que nos quedamos con alguna más importante. Entonces, juego, adiós al enfado. Adiós al enfado es una dinámica educativa que favorece la reflexión sobre nuestros enfados, lo que pensamos en esos momentos, cómo nos sentimos y lo que hacemos. A continuación, reflexionamos sobre cómo nos afecta y cómo puede afectar a los que nos rodean. El conocer esto nos ayuda a que los niños y niñas tomen conciencia y aprendan a manejar su enfado. No se trata de dejarlo dentro, sino de desactivarlo para que no nos haga más daño. Vamos a explicar los objetivos de este juego. Objetivos: enseñar a los niños y niñas a gestionar su enfado, educar las emociones, de educación emocional de los niños y niñas, fomentar la importancia de manejar los propios estados emocionales. Materiales, bueno, niñas de 8 años en adelante, pero este ya nos pillaría un poco grande, porque es de 8. Y en cambio, pues nos van a pedir algo de infantil, entonces habría que adaptarlo. Instrucciones: preparamos las fichas, las cartulinas, enfados no hacemos. Aquí te va a explicar cómo se hace este juego. Si alguien quiere, pues que se lo lea le da stop y que se lo lea, ¿vale? De cómo se prepararía este juego de adiós al enfado. ¿Mm? ¿Vale? Aquí empieza, ¿vale? Vamos a empezar en la reflexión. Vale. La autoestima es un sentimiento de valía personal, la valoración positiva o negativa que la persona tiene de sí misma en los diferentes ámbitos de su vida, ¿vale? Y bueno, aquí lo tenemos todo esto. Ya es el enfado. Vale, y ahora ya pasamos. Bueno, espera, es que esto de la autoestima sí que era interesante. La autoestima es el sentimiento de valía personal, es decir, valoración positiva o negativa de la persona que hace de sí misma. Pero esta valoración también está mediada por la percepción que los demás tienen de uno mismo. Entonces, si tú oyes que te dicen cosas buenas, tendrás una valoración positiva de ti mismo. Si escuchas que te dicen cosas malas, tendrás una valoración negativa. Si te dicen cosas buenas y cosas malas,
pues quizá en unas parcelas tengas una valoración positiva de ti y en otras negativa. Y puede que tengas un lío de narices, que es la que solemos tener la mayoría de las personas. Y por eso el tema de la autoestima, pues es un poco desigual, ¿eh? Porque quien se crea que es la leche en todo está equivocado. Y quien se crea que es un fracaso en todo también está equivocado. Así que lo lógico es pensar que ni vas a ser la leche y vas a ser increíble en todo y que todo lo vas a hacer bien, ni vas a hacer malo en todo, ¿no? Es decir, va a haber ahí que como siempre en todo va a tener que haber un equilibrio. Y es cuestión nuestra, tanto de los profesorados como, del profesorado como de los padres, transmitir que cuando un niño no es capaz de hacer algo y que os les etiqueta de forma negativa, que esto va a crear una percepción negativa de sí mismo, que va a impedir afrontar con éxito las tareas y relaciones interpersonales. Entonces, hemos de ser conscientes de los mensajes que transmitimos sobre las capacidades y las características de cada uno. Los docentes deben aprender técnicas que permitan potenciar la autoestima. A ver, principales técnicas, ahora nos las van a decir. Lo que necesitamos es fomentar una imagen real del estudiante conforme a sus capacidades y características. Ni a uno que no sabe, por ejemplo, hacer bien algo, decirle, ay, qué bien lo haces, porque no es cierto. Ni a quien no, ni a quien lo está haciendo bien, decirle, ay, lo podrías hacer aún un poquito mejor. Pues si lo está haciendo muy bien, no lo fastidie. Es decir, hay que ser realista a las capacidades y características y aceptar las limitaciones. Alabar los éxitos y reconocer las cualidades propias, pero también del grupo que las ha llevado a cabo, si es un trabajo en equipo. Y ayudar a que el alumno asocie éxitos, que esto es lo más importante, a las cualidades y características propias, que es lo que llamamos el locus de control interno, y no a la suerte, locus de control externo. Siempre tenemos que proponer actividades que puedan poner en juego las posibilidades y capacidades de cada estudiante. ¿Qué espacios nos vamos a encontrar para la convivencia? Bueno, pues para la convivencia vamos a tener la asamblea, el aprendizaje cooperativo en pequeños grupos, el recreo como espacio de convivencia, porque debe ser lúdico y pedagógico, y el aula de convivencia. Así que pensemos si nos preguntan algo sobre un espacio escolar de la convivencia, pensemos en una escuela, y entonces pues dentro del aula, pues la asamblea y el aprendizaje en grupos, ¿no? Aprendizaje cooperativo. Luego, salimos fuera, el recreo, como espacio de convivencia lúdico y pedagógico. Y por último, lo que sería el aula de convivencia. Bueno, y hasta aquí lo más importante del tema oro.